Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy solo quería mostrarles un poquito lo que hay por fuera del centro de Río Ceballos, que vendría a ser como cuando bajo de mi casa, bajo de mi barrio y llego acá a la San Martín, y qué es lo que podemos ver acá. Acá a la altura del Hotel Howard Johnson, que es hotel y casino, estaría la parada del colectivo, que es donde yo tomo el colectivo para ir a Córdoba. Y después hay un montón de negocios. Bueno, ya me pasé, en algún momento volveré para allá, pero hay negocios de pollerías, carnicerías, verdulerías, todo por allá. Y después acá hay algunas empresas, un estudio contable, bueno, hay un poco de todo, algunos materiales. Y también acá una roticería. Acá nos estamos yendo para el lado de la quebrada, ¿sí? Nos estamos alejando del centro. Hay casitas así, viejas, tradicionales, de acá. Y bueno, vamos a ver qué más encontramos en el camino. Este es un barcito. Acá otra verdulería. Y este es un geriátrico. Acá hay bastantes. Este es el chino. Quiropraxia debería ir. Más o menos. Esto es lo que tenemos. Sí, hay farmacias, hay de todo. Ya lo dije, pero bueno, estaba más en el centro y ahora igual puedo decir que hay de todo. Aunque a medida que nos alejamos del centro, obviamente va a haber como más distancias entre los negocios. Esto es miércoles, 11 de la mañana, bastante tranquilo. También tengamos en cuenta que una buena parte de la población de acá de Río Ceballos trabaja en Córdoba. Esto es Alma Minca, un almacén de una cooperativa de productos agroecológicos. Bueno, y acá, este edificio tan particular, entiendo que es como un boliche. O algo así me han dicho, pero no puedo decirlo con seguridad. Qué interesante farol. No sé si se nota en el video, pero la avenida San Martín es toda ondulada, ¿sí? Y así son todas las calles acá. Y después hay algunas casas que son para nosotros un misterio, porque son casas antiguas, muy bonitas, como de este estilo. Miren las palmeras. Son las casas más antiguas que se hicieron acá, alrededor de la avenida. Y ahora estamos por llegar a una parte que me gusta mucho, que es aquel puente que cruza el arroyo. Miren, miren esto. O sea, a mí me encanta ese estilo así colonial. Bueno, tenemos también una forrajería, sí, para la gente que tiene mascotas. Acá tenemos veterinarias, forrajerías, pet shops. Y acá estamos llegando al puente Amuchastegui. Y puede no estar muy limpio, lamentablemente,
Ya cuando un lugar crece mucho, siempre empieza a haber gente que no lo valora. Y bueno, este arroyito en realidad es lo que se deja salir del dique, ¿sí? Y hoy por hoy es muy poco lo que dejan salir porque después de la tremenda sequía que tuvimos ahora, bueno, el año pasado y este año, que se esperaban lluvias en febrero, pero no ha sucedido. Los diques están como en modo de tratar de llenarlos lo más que se pueda, ¿sí? Entonces esto es lo que dejan salir del dique. Ahora, me pasó de conocer a varias personas que en algún momento han venido acá a Río Ceballos, vieron este arroyito y dijeron, fui a Río Ceballos, pero era un hilito de agua y no vi gran cosa. Pero la realidad es que los ríos más lindos para conocer, para bañarse, y también todos los senderos y las caminatas están antes del dique, ¿sí? Desde los ríos, río abajo está el dique, ¿sí? Entonces uno tiene que ir río arriba para ver lo más interesante y lo más lindo. Quería mostrarles esto, ¿no? Más allá del centro, qué es lo que hay. En toda esta parte van a tener colectivos, ¿sí? Los que van a Córdoba no llegan a La Quebrada. Después ya les mostraré, pero digamos el último, casi que el último barrio de Río Ceballos sería La Quebrada, y después del dique ya lo que seguiría sería Colanchanga, que sí les mostré un poquito en el video sobre la cascada de los Hornillos. Algunos de estos colectivos llegan a Colanchanga. Los colectivos naranjitas son todos los colectivos locales. Después el Intercórdoba Blanco recorre todas las sierras chicas por dentro. Río Ceballos, Unquillo, Villa Allende, Mendiolaza. Bueno, primero Mendiolaza, después Villa Allende, después llegando a Córdoba. Sí, esos colectivos para ir a Córdoba son muy lentos, se hace muy largo el viaje, así que el Ercel Fonobus es el que usamos para ir a Córdoba más directo por la autopista. Pero no llegan, esos no llegan a La Quebrada. Por ahí no sé qué tanto puede interesar ese dato, pero para el que se quiere mudar acá creo que es súper importante. Porque yo pensé que iba a poder tomar el colectivo mucho más cerca de mi casa y luego me di cuenta de que no. Bueno, y acá estamos llegando al cruce, se le dice así al cruce entre la avenida San Martín y Alem, que de acá es que vienen los colectivos que van a Córdoba más directos, ¿sí? Vienen desde Agua de Oro, suben un poquito el Cuadrado y bajan por el Camino del Caracol, que es el que después termina en la avenida Alem, y ya de acá agarra para el centro. Y cuando viene de Córdoba hace lo mismo, pasa por la terminal, sigue subiendo y de acá se va para Agua de Oro, por acá por Alem, ¿sí? Ya no sigue para La Quebrada. Bueno, hay unas canchas, hay una veterinaria, una forrajería, despensa, incluso una parada de taxis. Acá tenemos un housing, ¿sí? Algunas personas por ahí se sienten más seguras si viven en un departamento. Después tenemos un restaurante y está abierto casi todos los días. Acá hay unos locales, es una despensa.
barra librería. Esta campana es medio icónica acá porque se ve desde el colectivo. Como pueden ver, las callecitas todavía tienen muchísimo verde. No está todo desmontado. Este es el mismo arroyito que lo filmamos más abajo. Bueno, estas son las casonas que hay acá. Un perrito ahí tomando sol. Bueno, como reflexión, quería decir que si bien para nosotros fue un sueño venir acá, también es cierto que cuando uno ya vive en un lugar, si bien uno sabía el tema de los animales en la calle, el tema de que a veces las calles se vuelven difíciles de transitar después de una lluvia, que tenemos en algunos lugares naturales y hermosos algún basural, sí, todas esas cuestiones que le quitan, ¿no?, la magia a lugares como este. Sabíamos que esto pasaba, pero la realidad es que uno ya se siente parte del lugar y empieza a ponerse un poco más exigente, ¿sí? Uno empieza a querer involucrarse y a pedir soluciones, porque también te das cuenta que con trabajo voluntario no lo puedes solucionar, nunca alcanza. Tu tiempo y tus recursos son finitos. Yo por mi parte me involucré con el tema de los rescates de animales, de las castraciones. Hay grupos de voluntarios que después de cada fin de semana iban a limpiar el dique. Pero bueno, son cosas totalmente evitables, ¿sí?, si desde arriba viniera una solución. Entonces uno, en vez de ir a juntar mugre que dejaron otros, un fin de semana podría estar disfrutándolo. Este es un lugar que tiene muchísimo potencial. De hecho, fue mucho más turístico en el pasado y ahora quedó más como una ciudad dormitorio. Esto puede ser algo mucho más que una ciudad dormitorio. Sí, tiene mucho turismo local, pero también no se cuida lo suficiente. El tema es el desmonte, ¿sí? Acá podemos ver, bueno, son lugares antiguos que en su momento se desmontaron, se plantaron árboles exóticos, pero hoy por hoy esto tendría que ser inadmisible y sin embargo sigue sucediendo. Por lo general no soy una persona quejosa, pero me parece que sería muy sesgado si solamente les muestro: miren qué hermoso río Ceballos, miren qué paraíso, siendo que tenemos nuestros problemas, ¿sí? Y no podemos ignorarlos, y me parece que lo hago justamente desde el amor por este lugar, ¿sí? También tenemos robos, ¿sí? No vamos a decir que no. Rara vez hay arrebatos, pero sí hay casas que ven un poco vacías. Yo conozco casos de gente que salieron por una hora nomás. Te pueden entrar y manotear alguna garrafa, alguna herramienta. Si pueden, rompen el vidrio y se llevan una tele, una compu. Por eso no vamos a negar. Está relacionado, por supuesto, con el tamaño de la ciudad. Así que nada, solamente trataremos de ser objetivos, ¿sí? Bueno, en cuanto al tema de animales en la calle, ya se sabe que la solución es castraciones que puedan llegar a todos. Y esa es la única solución ética. Un municipio lo puede resolver con no demasiados recursos.
Para eso recomiendo que busquen Red de Políticas Públicas, que es una ONG que sabe cómo afrontar el problema, que ya lo hizo en muchos municipios, ha asesorado municipios que tuvieron la voluntad de resolver el problema y han tenido éxito. Y acá, cruzando este puente amarillo, ya uno se va para la quebrada. Tenemos un bolichito, la panadería, que más nos gusta, nadie me paga por la propaganda. Después verdulería, dietética, pollería, despensa. Del otro lado también hay negocios. Como para que se vea que incluso estando lejos del centro, tenemos un poco de todo. Si seguimos el río, vamos a llegar hasta el paredón del dique. Bueno, hasta acá este video. Hoy quería mostrar y comentar esto. Por el momento los dejo y nos vemos la próxima. Adiós.